móvil, aquí donde aparece, ¿no? El cual cuenta con una perilla que al momento de desaflojar, este va a aperturarse así como un bracito y se va a colocar la portacuchilla. Luego cerramos y ajustamos el conjunto en realidad, ¿no? En esta imagen que les muestro en la parte derecha, está claramente identificado cómo se debe calcular esta extensión de la cuchilla. Ahí representamos el portacuchilla, ahí está, con unas franjas verticales, y la punta de la cuchilla está penetrando en el material, ¿no? Entonces, ahí claramente estamos representando, primero, el vinil adhesivo cuenta con dos capas. La capa principal donde está el vinil, que tiene una especie de pegamento o adhesivo, y la parte inferior que está representado con la franja blanca, que es la base del vinil, ¿no? Entonces, la idea es que la cuchilla no sobrepase todo el material. ¿Por qué? Porque así disminuimos el tiempo útil de vida de la cuchilla o inclusive podemos quebrarla, ¿no? Entonces vamos a ver cómo calibrar, cómo setear esta distancia cuando estemos en la máquina con fotos y videos que les voy a mostrar a continuación. En el panel frontal vamos a encontrar unas botoneras que son para el uso de la máquina. No es nada complicado, pero uno de los procesos importantes es probar la calibración de la máquina. En la imagen en la parte izquierda, en el paso número 3, ustedes observan un corte que se hizo, ¿no? Ahí aparecen con pinzas y una figura que aparece un círculo y un cuadrado, ¿no? Este círculo y cuadrado es un proceso de testeo que la máquina cuenta. ¿Para qué? Para verificar que la presión, la fuerza de la cuchilla esté cortando correctamente. Ni muy superficial, pero tampoco que pase el material. Eso lo vamos a ver en el video, pero es importante que les recalque. ¿Por qué? Porque si no hacemos una previa calibración, ya les comenté que vamos primero a reducir el tiempo de vida de la cuchilla y hasta quizás romperla, ¿no? En la imagen central, ahí podemos ver, por ejemplo, se está seleccionando un tipo de material. Vamos a ver, después les voy a explicar qué tipo de tipos de hojas se pueden incluir y cuál seleccionar, ¿no? Luego de cortar, se desactiva la palanca de acople y luego se saca el material. Cómo se retira el producto final es así como en la imagen de la derecha, ¿no? Luego de cortar, hacer el proceso de corte, se retira identificando las zonas que es justamente desechables y que solamente queden la parte del material que vamos a utilizar. En este caso, como dice ahí una imagen que dice sale, ¿no? Luego de sacar el excedente, se debe utilizar un tipo de cinta que se llama cinta de aplicación, cinta transfer, o podemos utilizar la cinta masking tape. Entonces, colocamos este tipo de cinta en nuestro producto, retiramos y nos vamos a dar cuenta que se ha extraído nuestro trabajo. Y luego lo llevamos a pegar en el lugar destinado para finalizar nuestro proyecto. Esta explicación que les acabo de dar es, en resumidas palabras, cómo funciona la cortada de vinil, ¿no? Ahora vamos a ver imágenes reales y videos en las cuales vamos a mostrar de qué estamos hablando, ¿no? Acá les presento un video para que de forma rápida podamos entender en qué consiste nuestro cortadora de vinil, ¿no? Presentamos el nuevo cortador de sobremesa Cam1 GS24, altamente versátil y de alto rendimiento de Roland. Mientras vamos Cree viendo su el video, negocio, voy sea explicando, ¿no? competitivo y ofrezca Con de este todo, tipo de desde máquinas se productos pueden hacer este tipo de personalizados para trabajos, promociones ¿no? hasta la impresión sobre ropa y Inclusive packaging de distintos soportes. previa al Gracias a un corte soporte podemos para imprimir cuchillas y al carro archivos de corte en color, ya sea completamente en rediseñados, el cartulina, en papel GS24 es el adhesivo, mejor entre otros, cortador de y sobremesa que luego Roland hacer haya el fabricado bordeado jamás. Nuestro personalizado innovador de esta servomotor ha imagen, sido ¿no? rediseñado meticulosamente para conseguir Comúnmente una vamos a utilizar el extraordinaria vinil adhesivo
precisión, que es el que más se experimente la utiliza, mayor por ejemplo, estabilidad para y el aumento del vehículos, para 40% en la presión de motos, o para corte para hacer conseguir una mayor precisión con una títulos, presión de corte etcétera, de etcétera, hasta ¿no? Ahí podemos ver 350 gramos básicamente y cómo con la función de funciona la cuchilla, ¿no? superposición de hasta 10 Cómo se pasadas, mueve. el GS24 puede cortar con precisión Ahí, por hasta ejemplo, se 20 está milímetros insertando adicionales de ancho. En el un modo material Extend, ya material magnético y impreso otro tipo de previamente en otro materiales, de plotter de forma que el impresión y corte y la luego estamos separación haciendo no el presenten porteado, ¿no? ningún Para tipo que de después se haga complicación. un producto Ahora, la final así creación de los regalos como lo que ven, promocionales, ¿no? gráficos para vehículos y casi cualquier aplicación personalizada sobre soportes magnéticos es más fácil que nunca. Observe cómo el GS24 puede realizar trabajos rápidos sobre soportes complicados como vinilo para rotulación, cartoncillos para envases y prototipos, material de transferencia térmica, máscaras de chorro de arena y más. Incluye el software Roland CAD Studio, Vamos a aprender un diseñado para poco una gran también facilidad sobre el de uso, uso del lo que software significa o el una mayor programa que productividad utiliza y esta más máquina. beneficios. En este caso, Gracias a la esta herramienta para marca trazar utiliza imágenes el fácil de programa usar, CAD puede generar Studio, líneas de corte a partir donde de podemos cualquier hacer imagen de mapa de rápidamente bits o trabajos JPG de con tan solo perfilados o unos pocos diseño de clics. títulos, Podrá etcétera, para posicionar, mandar a cortar, redimensionar, ¿no? Vamos hacer a ver que es espejo muy fácil el y uso de rotar este las tipo de imágenes. software. Lo que sí es recomendable es Además, podrá aprender cortar siempre fuentes antes TrueType algo de sin tener que diseño, ¿no? trazarlas. Y exportar diseño 2D CAD y Studio exportar es estos compatible con archivos en Adobe formatos Illustrator y como CorelDRAW PNG, a través de .bmp plugins de o CAD Studio. JPG, ¿no? De esta forma podrá También enviar los cuenta trabajos con un directamente desde el software plugin de diseño que que se utilice, puede con instalar características en avanzadas como el corte softwares por superposición, comerciales corte como son perforado el y la CorelDRAW, capacidad de que cortar por el color de instalando la este línea. plugin o El complemento, GS24 desde el consigue que los programa de puntos diseño de Corel, complicados se podemos conviertan en un mandar a juego de cortar de niños. frente un Estas diseño. nuevas características, como los valores de offset, velocidad y presión de corte, sin el GS24 puede cortar gráficos abierta. El nombre Roland. Con un equipo Roland Care conseguirá el cortador de software posible. En este video vamos a aprender cómo se hace el proceso de iniciar un proyecto y empecemos a cortar. Mientras va En el avanzando les voy siguiente a explicar, ¿no? tutorial le enseñaremos cómo Este es el utilizar el portal del semicorte en CAD el plotter Studio. Es cortador bastante Roland simple, no GS24 es a través complicado de una utilizarlo, sencilla es como nuestro aplicación. editor que Para tenemos de ello, dibujo que es el importaremos la Paint. imagen de un vehículo En este recortable en caso, el por programa ejemplo, Roland está CAD. exportando, o mejor dicho, importando un trabajo para poder cortar en cartulina. Esta imagen que ustedes ven, por ejemplo, es un diseño previo para hacer un trabajo de pop-up o a través de una cartulina en 2D podemos formar un diseño en 3D. Eh, el CAD Studio permite importar este tipo de archivo y algo peculiar que tienen que saber es que cuenta con unos puntos referenciales. Son esos puntos negros que aparecen en pantalla para poder hacer coincidir el primer trabajo que es de impresión con el segundo trabajo que es de corte. Luego de hacer el proceso de impresión, colocamos el diseño, en este caso en una cartulina, dentro de nuestro plotter de corte o nuestra cortadora de vinil, ¿no? Luego de cargar, vamos a seleccionar el tipo de material que vamos a insertar. Vamos a ver que van a haber tres tipos de material que vamos a poder insertar. Tipo de material me refiero al área a utilizar. Vamos a encontrar pieza, borde y rollo. En este caso se ejecuta la opción pieza porque el área de este trabajo es limitado. Por eso es que se coloca como la opción pieza. Posteriormente, el siguiente paso es poder hacer coincidir nuestra imagen impresa con la del segundo, que es el de corte, haciendo coincidir las marcas o los puntos marca, en este caso está representado con unas esferas o círculos negros, para darles una misma referencia. Entonces, luego de hacer encajar el material, en la imagen que hemos importado, hay una opción que se llama el perfilado, ¿no? Y en este caso, haciendo el perfilado, el mismo programa, mediante su algoritmo, reconoce todos los bordes del diseño, obviando los perfiles o contornos internos. ¿Por qué? Porque lo que nos importa en este trabajo es cortar la forma de ese coche o carrito para poder después desglosarlo, ¿no?
Acá va mejorando el perfilado, va llenando poco a poco. Esto lo vamos a aprender después en un ejemplo práctico. Y luego mandamos a cortar, ¿no? Ahí vemos cómo está haciendo el proceso de corte en la imagen que queremos nosotros extraer o desglosar del material. Y este es el producto final, ¿no? Que se pueda desglosar del material y luego este producto podemos armarlo en 3D, ¿no? Es una idea común que se hace, ¿no? Entonces, está en nuestra imaginación qué tipo de trabajos o proyectos podemos hacer, ¿no? En este video les voy a explicar básicamente cómo es la instalación y el uso de la máquina, ¿no? De la cortadora de vinil. Lo primero que les había explicado es que este equipo debe estar conectado siempre con una computadora para poder controlar los movimientos o programarlos, ¿no? En el panel frontal ustedes van a encontrar siempre un menú básico, unas botoneras de desplazamiento, navegación, algunos botones de inicio rápido, como es el test, el origin o el pause, una botonera de menú. A ver si me permiten, creo, compartir nuevamente mi pantalla. Ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Maestro Ronald, si me confirma si están viendo mi pantalla. Correcto, ingeniero. Ok, perfecto. Listo. Volviendo, el panel frontal de la máquina cuenta con esos tipos de botoneras, ¿no? Un botón menú para entrar a las opciones, Force y Enter, ¿no? Una cosa principal que vamos a estar siempre modificando es la fuerza de corte de la cuchilla, ¿no? Por ende, tiene ese dispositivo de desplazamiento, donde dice Pen Force, para de forma más sensible aumentar o disminuir la fuerza del material, ¿no? Eh, bueno, con la configuración y acá está justamente las cuchillas o la cuchilla de corte, ¿no? Ahí vemos básicamente en la parte superior está nuestra patilla, es un dispositivo que ayuda a observar la cuchilla cuando está insertada. El dispositivo negro se llama portacuchilla y propiamente dicho la herramienta que es la cuchilla, la que está en la parte inferior. Entonces, por la parte inferior, la cuchilla y por la parte superior, la patilla. Eso sí, con mucho cuidado hay que tener consideración de que la cuchilla es bastante filosa y puede ocasionar un corte cuando lo estemos manipulando. Entonces, por la parte superior se ingresa la patilla y se va a acoplar de forma magnética. O sea, ¿qué quiere decir? Que se va a acoplar y no hay riesgo de que se va a caer, ¿no? Y por la parte inferior podemos agregar nuestra cuchilla. Presionando la patilla podemos ver cómo sale la punta o el filo de la cuchilla, ¿no? Y luego posteriormente vamos a ajustar la salida de la cuchilla, ¿no? Ahí vemos cómo está ajustando mediante un proceso de rotación. La cuchilla debe salir, ¿cuánto dijimos? 1 milímetro, ¿no? En lo que recomienda el fabricante. En la capacitación que hicimos en el laboratorio, podemos utilizar una tarjeta, un DNI, y podemos poner en la parte boleada y el espesor de esa tarjeta es la distancia que debe salir la cuchilla. Correcto. Luego este conjunto se inserta en el cabezal o en el carro móvil. Si se han percatado, tiene una perilla que está de color media cobriza amarilla, se desajusta y
da apertura a un brazo, ¿no? Ese bracito. Desajustamos y retiramos este bracito para que pueda insertarse el portacuchilla, ¿no? Y ahí insertamos nuestro dispositivo. Eso sí, con mucho cuidado, cerramos y nuevamente ajustamos con la perilla, ¿no? Eh, la máquina también cuenta con unos sensores en la parte frontal y posterior, donde en caso, digamos, que un material se haya acabado o el área de corte es limitado, estos sensores van a permitir pausar la máquina o mandarle alerta, ¿no? Si es que caso, digamos, el material que estamos utilizando es un rollo y vamos cortando progresivamente y se acaba el material, el sensor va a detectar que no hay material y va a mandar a una pausa automáticamente a la máquina, ¿no? Ahí vemos cómo está insertando el material y es importante lo que les dije, ¿no? Colocar los rodillos en las franjas blancas. Luego, alineando por la parte frontal y posterior, accionamos la palanca de sujeción y ahora sí los rodillos están bien fijos, ¿no? Ahora, insertado ya el material, la máquina nos va a preguntar qué tipo de material es el que vamos a utilizar. Y en la parte frontal ustedes van a encontrar tres tipos, como les dije, ¿no? Rollo, pieza y borde. Por lo general vamos a utilizar siempre lo que son los rodillos. Entonces, cuando usamos los rodillos, sí vamos a conocerle el ancho del material y el punto de inicio. ¿Qué quiere decir? Cuando va a empezar a cortar. Pero no sabemos cuál es el punto final. Por ende, debemos utilizar la opción borde. ¿Borde por qué? Porque solamente conocemos el punto inicial, ¿no? Ahí vemos la botonera para setear la fuerza de corte, pero hay un modo de visualizar si nuestra máquina está cortando óptimamente, que es el de presionar por breve tiempo nuestro botón de test. Al presionar el botón test, va a poder realizar la máquina un corte de prueba, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo va a realizar en esa parte de la esquina inferior, ¿no? Izquierda. Entonces, luego de hacer el proceso de corte con una pinza o con una aguja, debemos retirar esa parte, ¿no? Entonces, la idea es de poder retirar el cuadrado, si en forma es cuadrado o el círculo, y que no se lleve consigo el corte interior. Eso quiere decir que el corte es correcto, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la marca como ha dejado en forma de una cruz, ¿no? Retirando también el círculo, se puede apreciar eso, ¿no? Ahora, está bien que corte, pero también hay que verificar que la parte inferior no se esté, del material me refiero, no se esté apreciando una excesiva fuerza. ¿Por qué? Porque así está llegando a la barra que nosotros le llamamos mártir y que en lo posible nunca sobrepase el material, ¿no? Acá vamos a ver un poco lo que es el software, el CAD Studio. Lo vamos a abrir un poco y vamos a hacer una pequeña práctica. Esto lo vamos a hacer conmigo. Y se manda a cortar, ¿no? Y ahí vemos cómo está haciendo su trabajo. El corte es relativamente rápido. Según la complejidad del diseño, estamos hablando del orden de minutos, e inclusive menos de un minuto si es el diseño pequeño, ¿no? Luego de hacer el corte, se retira o se identifica cuál es el excedente, ¿no? ¿Qué es lo que no sirve en nuestro diseño, ¿no? Y se retira de esa forma. Retirar las zonas donde no hay contacto con el exterior, que son, por ejemplo, dentro de la D, dentro de la A, dentro de la O.
Y luego, posteriormente, nuestro diseño, utilizando una cinta transfer o una cinta masking tape, retiramos nuestro material y luego lo colocamos al área de destino, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender ahora. En la pantalla estoy mostrando la interfase del programa de CAD Studio, ¿no? Este programa que es propio de la marca. Y en este caso vamos a aprender a hacer un perfilado de un diseño y un título cualquiera, ¿no? Es bastante intuitivo. Por ejemplo, quiero importar una imagen. En este caso me voy a Archivo e Importar. En este caso voy a utilizar una imagen fácil por cuestión de tiempo. Vamos a utilizar que está por ejemplos cortadora de vinil y voy a importar este archivo que está de la forma de un cuisito, ¿no? De un cuy. Este es mi archivo que puedo importar. Pueden importar en varios formatos, pero para poderse evitar el proceso de procesar mucho o que se vuelva muy pesado mi programa, utilicen extensiones como .bmp, .jpg o .png, ¿no? Entonces, yo quiero perfilar o hacer un corte en mi material de vinil de este cuisito, ¿no? Entonces, rápidamente selecciono a mi imagen y de forma rápida le hago anticlic o clic derecho y voy a la opción de perfilar imagen. El perfilar imagen ofrece un cuadro de diálogo en la cual voy a poder reconocer qué áreas quiero que reconozca o qué perfiles, valga la redundancia, tengo que identificar. No me conviene un valor alto porque voy a reconocer algún ruido de la imagen. Ni tampoco me conviene que reconozca poco. ¿Por qué? Porque voy a perder áreas de corte o información, ¿no? Entonces, con esta barra yo voy a, por ejemplo, reconocer que sea hasta este punto y luego le hago en la opción extraer líneas de contorno. Ustedes verán en la pantalla, estimados maestros, unas líneas de color azul que hemos retirado, ¿no? Entonces voy a darle OK y ya me ha generado, espero que se pueda ver en la imagen, un perfilado de nuestro diseño, ¿no? Entonces vemos el contorno de esta forma que es de un cuisito, ¿no? Entonces ya no necesito la imagen original, la suprimo, la elimino y luego ya puedo utilizar esta imagen para mandar a cortar, ¿no? Quiero hacer modificaciones en el tamaño. En la parte derecha aparecen, ¿no?, los cuadros de diálogo, ¿no? Tamaño, posición, etcétera, etcétera. ¿Quiero agregar un título? Claro que sí. Voy a la opción donde dice texto, insertar texto, o está determinado por la letra A, y coloco el texto que necesito, ¿no? Huancavelica. Y ya puedo modificar el tamaño de mi diseño. Y esto, básicamente, ya insertado mi material, lo voy a mandar a cortar. Así de simple es poder utilizar la cortadora de vinil. Para yo mandar a cortar, cosa que ahora no puedo mostrarles, básicamente lo que tienen que hacer es archivo y imprimir. Bueno, pero en este caso es corte, perdón, corte. En caso de corte, ahí me aparece una simulación, pero como yo ahorita no cuento con una máquina a mi lado, no voy a poder hacer el corte, ¿no? Pero básicamente lo que he hecho esta opción es para empezar a cortar. Así de simple. El tema ahora radica básicamente en hacer diseños propios, ¿no? Según a los proyectos que ustedes quieran, ¿no? Imagínense que ustedes han realizado una maqueta y quieren ponerle títulos a su maqueta para que se vuelva más amigable, tenga mejor información, más colorido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya pueden ustedes utilizar esta máquina, hacen sus letreros, sus títulos, lo llevan y lo pegan de forma
rápida y fácil, ¿no? Esto es básicamente el uso del CAD Studio o del software de la cortadora de vinil. Hasta aquí, estimado público, maestros, compañeros, estudiantes, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Sí, alguna participación, comentario para pasar a la siguiente máquina? Espero que se esté entendiendo. Correctamente, ingeniero, muchas gracias. Maestro Mario, tenía, creo, alguna consulta por ahí, por favor. Creo que el ingeniero Edgar tenía una pregunta, tal vez si está presente el ingeniero Edgar Mendoza. Bien, todavía me parece Todavía, que ya, luego sí. después, no hay problema. Entonces, continuamos con en la siguiente máquina y vamos a aprender de qué se trata, ¿no? Vamos a entrar ahora a una máquina más particular, es poderosa por las aplicaciones que yo voy a poder hacer. Y, y esta máquina es bastante importante porque va a permitir desarrollar la parte electrónica de proyectos que tengan que ver con automatización o quieren que sea automática o, o cuente con sensores. En general, cuando hablamos de electrónica, siempre vamos a estar asociados a una placa, a un PCB, a un circuito, ¿no? Y esta máquina es la que va a poder fabricar un PCB o una placa electrónica. La minifresadora está catalogada también como una máquina CNC. Ahí en pantalla muestro algunas otras aplicaciones. La fresadora, en este caso minifresadora, va a poder hacer procesos de corte, raspado, valga redundancia, de fresado de diferentes tipos para hacer diseños en 2D y en 3D. Por ejemplo, este PCB o placa electrónica que ustedes aparecen, o estos prototipos en 3D que en un inicio eran un ladrillo, así como el ladrillo de color azul. Luego de procesos de fresado con diferentes fresas, se pueden lograr estos acabados, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora. Ok, ¿qué tipo de materiales puedo utilizar en la minifresadora? En este caso, la máquina que contamos en el laboratorio del Fab Lab sigue siendo de la marca Roland en su modelo SRM20, que curiosamente lo han bautizado como la Monofab. Cuando ustedes van a encontrar información acerca del Fab Lab, si quieren llevar algún curso, quieren ver, esta máquina ha sido tan usada en esta aplicación que ha sido fácil de utilizar y en todos los Fab Labs le han denominado de esa forma, ¿no? El Monofab. ¿Qué tipo de materiales puede cortar, fresar esta máquina? Vamos a encontrar diferentes materiales, como por ejemplo, hay foam o espumas de diuretano de alta densidad que son maquinables. ¿Qué quiere decir? Que cuando son sometidos a procesos de gastado, pueden ser mecanizables, pero a la vez también lo necesario o pueden ser duros para poder moldear un prototipo, ¿no? Eso es la espuma de uretano de alta densidad. También se puede utilizar plásticos o polietileno de varias densidades. Se recomienda que sea de alta densidad, como por ejemplo acrílico, PVC, ABS o HDPE. El ABS inclusive se ve explicado en la impresora 3D, ¿no? O el PVC, que es una especie de plástico duro, en la cual se pueden mecanizar para ciertas aplicaciones, ¿no? Otros materiales como por ejemplo la cera mecanizable es como las velas o los iriones que nosotros utilizamos. Es susceptible con la temperatura, pueden derretirse, pero también se pueden mecanizar, ¿no?
Eso si es que yo quiero hacer un prototipo en 3D para que sea de fácil visualización. Primero lo puedo hacer en seda mecanizable y luego lo puedo pasar, por ejemplo, a acrílico, PVC o ABS. Y algunos materiales no férricos, ojo, no ferrosos, como son, por ejemplo, el latón, el aluminio y el cobre. El cobre o estos tres metales o aleaciones de metales que les comento, más para aplicaciones de grabados en superficies en 2D, ¿no? No tanto para fresados en 3D. ¿Por qué? Porque donde vamos a utilizar más recursos es en gastar una gran cantidad de fresas, que en las siguientes diapositivas les voy a explicar qué tipo de fresas o cómo vamos a poder utilizar según la aplicación, ¿no? Ok. Esta es la apariencia de nuestra máquina, de nuestra mini fresadora, ¿no? Eh, Cuenta con en la parte frontal con un panel transparente para poder ver qué es lo que estamos mecanizando. En la parte central está justamente el rotor de la fresadora. En la parte inferior se coloca un collet, que ahora les voy a explicar, que es el collet o la portafresa, donde se va a intercambiar el tipo de fresa según el trabajo que estemos haciendo, ¿no? Esta máquina hace desplazamientos en el espacio. ¿Qué quiere decir? Adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Ok? ¿Qué más? Siguiente diapositiva. En la parte inferior frontal se nota una bandeja donde todo el desecho que se va a producir en el proceso de fresado se va a depositar, ¿no? Para hacerle la limpieza respectiva. Es importante indicarles la función que tiene esta plataforma de color naranja que aparece en la imagen de la parte izquierda, donde se coloca nuestra mesa de sacrificio, o le llamamos mártir, en la cual debe ser de un material donde a medida que vayamos haciendo trabajos, este mártir se sacrifique y se pueda utilizar, cortar, fresar, romper, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para no dañar la plataforma principal, que es la de color naranja, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora en el video que les voy a explicar. La máquina cuenta con unos switches de reconocimiento para autosetearse a un volumen de trabajo, ¿no? Cuentan con esos fines de carrera que de forma automática reconoce, ¿no? E inclusive un sistema de protección que cuando la máquina está en proceso de fresado y nosotros levantamos la cubierta o el cover, la máquina por temas de seguridad se lleva a pausa para no comprometer la integridad del operario, ¿no? En la parte derecha hay tres imágenes. Ahí, por ejemplo, se está sujetando lo que es la parte del rotor de la fresadora, ¿no? Todo ese conjunto que está de color medio plateado, medio brillante, también cuenta con un sistema de seguridad, ya que a trabajos prolongados o quizás estoy fresando materiales duros, esto va a generar un calentamiento en el rotor. Entonces, posee un sistema de temperatura tal que cuando se ve que la temperatura está elevada, que quiere decir que estamos exigiendo a la máquina, ya lleve o mande a una pausa para que se disipe un poco la temperatura, baje para continuar con el corte de fresado, ¿no? En la parte derecha vemos que en la mano está sujetando este dispositivo que está en forma de, parece un cono, ¿no? Un cono que en la parte superior tiene un hilo. Este dispositivo se llama el collet o la portafresa. Este dispositivo lo que hace es el interfase entre la fresadora y las herramientas que son las fresas para intercambiarlas durante el proceso. ¿Cómo se sujetan las fresas en el collet? Es porque en uno de los costados del collet va a encontrar una cavidad donde va insertado un tornillo. Este tornillo presiona la herramienta o la fresa cuando está instalada. Por ahí es que se le llama a esta herramientita el
prisionero, ¿no? El que presiona. Y bueno, acá contamos con un panel frontal, el panel de control de la máquina que vamos a ver cómo se controla, ¿no? Y después, posteriormente, voy a explicar en qué consiste básicamente los controles, ¿no? La funcionalidad, estimados auditorio o público, es bastante intuitivo, es fácil de entender, ¿no? Siguiente. Esta es la vista frontal del programa de control que se llama, para este caso, para nuestro modelo de una fresadora, se llama el bipanel, ¿no? Ustedes van a encontrar claramente dos zonas. Una zona pintada de color ploma y una zona pintada de color oscura, ¿no? La parte ploma sirve para navegar en el volumen de trabajo de la máquina, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar flechas en sentido X, Y y Z, ¿no? Digamos como de izquierda a derecha, adelante a atrás y arriba a abajo. Vamos a encontrar las coordenadas de la punta de la herramienta en estas barras donde dice en el eje X, Y y Z, ¿no? El speed, que está representada como milímetros por minuto, significa la velocidad de desplazamiento, no es la velocidad de revoluciones. Eso hay que tener en cuenta o poder distinguir. Vamos a ver que la velocidad vamos a configurar según el material que queremos nosotros trabajar. Esta barra que dice cursor step son valores que va a permitir navegar en el volumen con nuestra herramienta de forma continua. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo presione cualquiera de los botones de desplazamiento, la herramienta va a ir de forma rápida. Pero hay que tener mucho cuidado, porque yo, por ejemplo, si no identifico, por ejemplo, que la punta de la fresa está llegando al material y yo le coloco una bajada indespectiva así fuerte, puedo romper la herramienta. Para eso están los otros botones que dice por 100, por 10 y por 1, que son desplazamientos de cada centésima, cada décima y cada milímetro de desplazamiento. La barra que indica spindle significa los RPMs de la fresadora. Por defecto, la fresadora va a rotar aproximadamente a casi 8000 revoluciones por minuto. Se puede configurar sí, y eso depende de qué tipo de material estamos trabajando. Esta zona donde dice Move son botones para el desplazamiento rápido de nuestra herramienta. Cuando yo seleccione el botón View, lo que va a hacer la máquina va a posicionar en el volumen de trabajo en una posición fácil que el usuario pueda acceder a la herramienta y poder cambiarla. Las botoneras XY se va a ir a la posición, digamos, de inicial en el eje X y en el eje y aparte la del eje Z. Y un botón de parada de emergencia que es Stop. La parte de la zona oscura son, si se dan cuenta, son los mismos botones, pero estos botones van a servir para guardar un nuevo eje coordenado inicial, ¿no? Eso vamos a ver en el video cómo lo utiliza, ¿no? Y bueno, algunos ajustes que en caliente, que quiere decir en pleno funcionamiento, podemos variar. Una cosa importante es que la mini fresadora siempre va a utilizar a una computadora al lado. Por seguridad, eso sí se recomienda así porque van a tener la opción de controlar desde el panel frontal de una laptop o computadora. Es importante identificar estos dos botones, ¿no? El de pause y cancel en caso pase cualquier eventualidad, problema o algún accidente, ¿no? Esta es una vista interna de la mini fresadora. Ahí podemos identificar, por ejemplo, una correa en el eje Z, la causante de desplazamiento de arriba a abajo, una correa
en el eje X, que va a ser la responsable en desplazamientos de, digamos, izquierda a derecha, y una correa en el eje Y, la cual va a desplazar la mesa de trabajo, la mesa de sacrificio o el mártir que nosotros le llamamos, ¿no? ¿En qué sentido? De atrás adelante. Esta es una vista interna, más o menos, para entender cómo se desplaza la máquina, ¿no? Pero, ingeniero, ¿qué tipo de herramientas voy a utilizar? Vamos a encontrar en el mercado diferentes tipos de herramientas y, obviamente, con diferentes características según la aplicación que nosotros le vamos a dar. Aquí en la imagen, por ejemplo, les comparto una fresa de corte recto, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso tiene 2 filos. Esta se llama fresa de corte recto. Otra, por ejemplo, fresa de tipo bola o esférica. Por ejemplo, acá se nota claramente en la punta. O una fresa de esta forma, ¿no? Bien peculiar, que se le denomina fresa de corte de grabado. Obviamente, cada fresa tiene una funcionalidad particular, ¿no? Y vamos a ver inclusive para qué sirven justamente las longitudes, los diámetros, etcétera. Aquí justamente presento un cuadro en la cual ustedes pueden diferenciar claramente qué tipos de fresas podemos contar. La número 1, por ejemplo, es una fresa recta con punta plana, la que hemos visto en la diapositiva anterior. Pueden haber de diferentes tipos de filo o de varias cantidades de filo. Una fresa de tipo bola o punta redonda, para un acabado limpio de superficies de fresado. ¿Qué quiere decir? Para darle un mejor matiz, un mejor acabado, ¿no? La número 3, una fresa de tipo radio, es de punta plana con esquinas redondeadas. Se percatan que tiene más filos y una punta boleada, ¿no? La número 4, una fresa de tipo cónica. eh, Esta está dedicada justamente para fresar metales duros, como son el cobre, el aluminio o inclusive el latón, ¿no? Y una punta de tipo taladradora, que es de uso común o de uso de aplicación común, ¿no? Todos estos tipos de fresas tienen una finalidad exclusiva. Entonces, es importante reconocer para qué partes del trabajo es lo que voy a realizar, ¿no? Acá les presento el área de corte de nuestra mini fresadora. Tiene un área aproximada de 15 por 20 centímetros. Nuestra mesa de trabajo, que vamos a colocar ahí previamente un mártir. Y bueno, la altura de trabajo, en este caso, es de 7 centímetros, ¿no? Que podemos utilizar. Esto se nota acá claramente en la parte derecha, lo que está bordeado con color rojo es justamente la representación del área de trabajo. ¿Qué accesorios importantes debemos reconocer? Les comenté esta especie de conito que se le llama collar, collet o portafresa. La herramienta, en este caso son las fresas, como para recordar, indicarles que utilicemos fresas y no brocas, por la gran diferencia en que las fresas pueden resistir o están diseñadas para cortes en un plano, ¿no? Mientras que las brocas, que nosotros comúnmente lo encontramos en las ferreterías, hacen un proceso de taladrado en sentido vertical, ¿no? Entonces, si yo hago un proceso de corte horizontal con una broca, probablemente se quiebren porque no están diseñadas para ese torque o esa presión en horizontal. Esa es la gran diferencia entre fresa y una broca. Un tornillo de presión
este tornillito pequeño que nosotros le llamamos prisionero, que va insertado en uno de los lados del collar o el collet. ¿Para qué? Para que pueda morder, presionar a la fresa que va a ser insertada. Unas llaves pequeñas para insertar el collet o la portafresa, algunas llaves Allen que funcionan con el prisionero, que es el tornillo de presión, y una cinta adhesiva de doble cara o doble contacto para sujetar el material, entre otros, ¿no? Cosas importantes que debemos aprender antes de utilizar la fresadora. Primero, debemos saber cómo insertar una fresa de forma correcta. Acá el fabricante te recomienda, por ejemplo, fuera o lejos, primero donde empieza la herramienta, debe haber como mínimo una distancia de 10 milímetros. Como por ejemplo, ¿cómo es la forma correcta? Respetando la distancia que te dice el fabricante, ¿no? Esa forma del cuello donde no hay herramienta o no hay hoja, no hay rugosidad, deben haber 10 milímetros. ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo que va a traer problemas? Y la máquina lo va a detectar. Primero, que la fresa esté totalmente o muy insertada en el collet o en el portafresa. Eso quiere decir que cuando nosotros presionemos al prisionero, no haya una buena presión o sujeción de la herramienta. Así como también el caso contrario, que la herramienta no esté llegando totalmente o esté muy salida del portafresa. ¿Esto qué va a ocasionar? Que cuando va a rotar va a haber una vibración excesiva y la máquina va a poder detectar y va a mandar a pausa o error. El proceso de inserción de la herramienta es de esta forma: se conecta o se inserta la herramienta en el portafresa y haciendo uso del prisionero, que es este tornillo con la llave Allen o hexagonal, nosotros podemos sujetar, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una vista del B-panel o el panel frontal, donde te indica que sitúes o hagas clic en la opción View, que te va a ofrecer la máquina en una posición donde fácilmente el usuario puede acceder y hacer el cambio de herramienta, ¿no? Se coloca el portafresa con la fresa insertada y luego se ajusta, así como en el paso 5, con las dos llaves para sujetar portafresa con el rotor de la fresadora. Para hacer el cambio de herramienta, lo único que se tiene que hacer ahora es desajustar al prisionero. Ya no es necesario sacar todo el conjunto. Solamente desajustamos el prisionero y se retira nuestra fresa. Es una recomendación, siempre cuando desajusten o retiren una fresa, poner la mano en la parte inferior, obviamente con la máquina apagada, para que cuando caiga la herramienta, si es que no hay una superficie o hay una superficie dura, la herramienta al caer puede romperse la punta. Entonces, al poner la mano, podemos nosotros dar la opción de salvar esa fresa, ¿no? Pues bien, ahora vamos a hacer una práctica, en este caso lo voy a hacer yo, vamos donde ustedes van a poder apreciar cómo vamos a hacer un proceso de fresado para fabricar los PCBs o la electrónica que muy comúnmente en todo proyecto ahora de automatización o queremos hacer un proyecto automático, se necesita, ¿no? Una especie de circuito propio, un sistema de adquisición de datos que vamos a poder conectar con sensores, actuadores, motores, bombas, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay alguna pregunta, también no duden en levantar la manito o tal vez escribirlo por el chat interno. Ok, para la fabricación de PCBs, em, vamos a dar ya por trabajado que hemos aprendido un curso rápido de diseño de circuitos. Esta imagen que les presento es la representación pictórica de un circuito. En este caso, por ejemplo, veo ahí borneras, veo unos dispositivos como resistencias, o los que tienen de forma circular son unos capacitancias. Ahí vemos también
un dispositivo de 8 patitas, que es un circuito integrado. Entonces, básicamente lo que se hace en los circuitos es darle caminos de conexión entre los pines identificados, ¿no? Entonces, supongamos que hicimos un curso rápido de diseño de circuitos electrónicos. Entonces, lo que yo necesito extraer de este circuito es una capa en formato de imagen para poder importarla en el software de la minifresadora y poder hacer una imagen, una capa de trabajo. Para la fabricación de PCBs se van a hacer como mínimo 2 trabajos. Uno, el proceso de fresado o raspado, y el segundo, el proceso de corte o extracción de la tarjeta. Entonces, cada proceso se va a poder hacer con una fresa particular, ¿no? Entonces, digamos que este es mi circuito y este es el que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a necesitar para fabricar este circuito o esta tarjeta? Primero, nuestra mini fresadora, nuestra cinta de doble cara, que es la que va a dejar sin movimiento al material con el mártir. Tarjetas PCB, en este ejemplo puede ser FR1, FR4, entre otros, y las fresas que les acabo de comentar. Vamos a aprovechar en esta práctica en mostrarles una página online que es una ayuda, de mucha ayuda para poder utilizar la minifresadora. Este está en la plataforma del MOS Project, que muy comúnmente o de forma popular le llaman el Fab Mode, ¿no? Que es básicamente configuraciones de bloquecitos para poder controlar las máquinas, ¿no? Y bueno, esto es nuestro programa para crear nuestro archivo SVG o PNG. Aquí en la imagen ustedes pueden ver dos tipos de imágenes, ¿no? Una representación de los caminos que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, que justamente son la representación de todos estos caminitos, ¿no? Que está esta parte, ¿no? De la imagen izquierda, ¿no? Y otro archivo que es el contorno, que va a ser el de corte. Entonces, yo voy a utilizar estos dos archivitos para generar mi proceso de fresado. Acá encontramos una vista general, estimados maestros, de, de la interfase del popular FabMod, en este caso de la página del Mods Project, que vamos a aprender hoy día a utilizar, que va a ser de forma sencilla poder generar nuestros archivos de corte y fresado. Entonces, todos vamos a ingresar a esta dirección que indica el modsproject.org. Los que tienen laptop lo pueden utilizar conmigo, viendo básicamente en mi pantalla, o si no, con los que no pueden trabajar conmigo, cómo vamos a configurar nuestra página. Entonces, vamos a ingresar todos a este modsproject.org. Y les tiene que aparecer una pantalla de este tipo. Una pantalla blanca, ¿no? Acá está, en nuestra barra de dirección, el modsproject.org. Entonces, de forma práctica, vamos a hacer el siguiente proceso. Le damos clic derecho y va a aparecer una paleta de opciones. Y le vamos a dar Programs. Luego, otra opción, le damos Open Program. Y en esta opción buscamos nuestra máquina, nuestra fresadora de mini fresadora, que está como el modelo SRM20 en la opción PCB CBA, ¿no? Ya son plantillas predestinadas para este tipo de trabajos, ¿no? Y al hacerle clic en esa opción, en el modelo PCB CBA, va a aparecer este diagrama de bloques que yo les mostré en la diapositiva, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a aprender a utilizarlo, ¿no?
En un inicio voy a eliminar estos archivos que son simplemente para conexión a una red local que por el momento no nos importa. Voy a activar la opción de descargar mi archivo que voy a generar. En este caso voy a activar esta paletita que es activar nuestro archivo luego de haberlo configurado. En la parte inicial, maestros, de este famoso FabMod o Mod Project, vamos a cargar el archivo que nosotros queremos configurar. Vamos a darle Select en este bloquecito que dice Select PNG File para cargar nuestra imagen que es nuestro circuito. En este caso yo lo tengo aquí, en exposición, lo tengo en ejemplos, mini fresadora, y está acá mi archivo. Y lo cargo, ¿no? Fácilmente. Y acá está mi imagen en formato PNG. El siguiente paso, maestros, es ¿qué trabajo voy a realizar con esta imagen? Primero hemos dicho que vamos a realizar un proceso de corte, perdón, de raspado. El raspado significa que voy a fresar, voy a raspar nada más la parte superficial. No voy a entrar tanto en detalle, pero el famoso Fab Mode ya me da la alternativa de, vas a hacer un fresado superficial. Entonces, hazle clic en la opción 1000 traces. 1000 traces, ¿por qué? Porque le va a setear a los números o las configuraciones para hacer un raspado. Más adelante les voy a mostrar qué tipo de herramientas representa este 1000 traces 1/64, ¿no? Entonces le hago clic en la opción 1000 traces. Mientras voy a configurar el eje de trabajo. Eso está en este bloquecito que dice SRM20 Absolute Coordinates, ¿no? Entonces, nuestro origen, por defecto, les recomiendo siempre utilizar un origen de 0, 0, 0, ¿no? En la cual va a estar determinado cuando usemos la máquina y guardemos el nuevo origen. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra cosa importante es configurar la velocidad de corte. Ojo, la velocidad de desplazamiento, no los RPMs. Se recomienda que para el proceso de raspado lo hagamos a 4 milímetros por segundo. Pero cuando hagamos el proceso de corte, lo reduzcamos a 2 milímetros por segundo, ¿no? Listo. Por el momento eso es todo. No voy a entrar a muchas configuraciones, eso depende del trabajo. Como estamos recién empezando, vamos a conocer cómo es el proceso, ¿no? Listo, teniendo configurado eso, me voy a la opción que dice 1000 raster 2D, ¿no? Entonces, ahí aparecen justamente las configuraciones de mi herramienta cuando yo hice clic en 1000 traces, ¿no? Y luego simplemente hago como calculate. Entonces, automáticamente, miren, me genera un archivo en formato o extensión .rml en la cual se va a poder apreciar, por ejemplo, miren, de forma visual, cuál va a ser el recorrido de la fresa y poder desgastar los caminos, miren. Y justamente da la forma de las pistas de conexión. Las pistas de color azul significan el recorrido que va a ser en contacto con el material y las pistas de color rojo son la altura de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que la herramienta, cada vez que termine un raspado en una zona, se eleva y se desplaza a otro punto para continuar con el trabajo, ¿no? Entonces, este archivito que ya lo he descargado, incluso se han dado cuenta, se ha descargado en mis opciones de descargas y está como un archivo .rml, ¿no? Y está acá, por ejemplo. Y hasta acá, por ejemplo, ¿no? En formato .rml. Este archivito es el que vamos a jalar en nuestro vPanel y vamos a empezar a fresar. Maestros, lo mismo se va a hacer para el proceso de corte, pero en este caso la imagen no corresponde a corte. Entonces lo que yo hago es,
Me voy nuevamente al bloque de seleccionar y jalo o importo nuestro archivo de corte, ¿no? En este caso lo tengo acá como archivo de corte. Y se ve gráficamente, visualmente, que es un borde, ¿no? Para configurar nuestro archivo de corte, en la opción de PCB Default, tengo que darle la opción Mild Outline, ¿no? Que es justamente la configuración para corte. Acuérdese siempre, para el proceso de raspado es 1000 traces y para el proceso de corte es 1000 outline, ¿no? Luego de hacer esta opción, me voy a las opciones de coordenadas. Se debe mantener siempre las mismas coordenadas de inicio. Y en este caso, en velocidad, yo les recomendé coloquen una velocidad de corte de 2 milímetros por segundo, porque esta vez sí la fresa va a penetrar todo el material y tiene que ser, si es muy rápido, la fresa va a ser sometido a un torque y puede ser susceptible a que se rompa. Entonces recomiendo que sea lento, pero seguro. Listo, luego de haber dándole clic en la opción, hacemos Calculate, ¿no? Y automáticamente, como les dije, se va a generar otro archivito. En este caso, miren cómo está. Ha generado el archivo para el bordeado. Y así, de igual manera, ha generado un archivo de corte en formato .rml, ¿no? Entonces, maestros, compañeros estudiantes, estos dos archivos se van a importar en nuestro programa del vPanel para empezar a fresar. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, hemos aprendido un poquito también lo que es el famoso FAT-Mods o el Mods Project, ¿no? Que también tiene todo un recurso de herramientas para utilizar en otras máquinas, ¿no? Ok, volviendo a la diapositiva. Ahí presento las dos fresas que se ha utilizado. El de la izquierda es para el proceso de corte y el de la derecha es para el proceso de, perdón, el de la izquierda para el proceso de raspado y el de la derecha para el proceso de corte. Se han dado cuenta que tienen diferente terminación, ¿no? Una es más pequeña que la otra. Entonces, eso ya lo dejamos para investigar por nuestra cuenta qué tipos de medidas, etcétera, podemos encontrar, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya disponen con esta información para poder replicar un PCB. En esta imagen les muestro, primero, en la imagen de la izquierda, ustedes notarán una superficie, en este caso de tipo madera o triple fenólico, que funciona como un mártir, una mesa de sacrificio. ¿Por qué de sacrificio? Porque dentro de esta mesa, en su superficie, se va a colocar el material que queremos fresar, tal que en el proceso de fresado, algún proceso va a penetrar, va a sobrepasar, va a contornear, etcétera, etcétera. Entonces, si no contamos con este mártir, vamos a dañar nuestra plataforma. Entonces, es necesario siempre utilizar un mártir. ¿Ok? Luego de instalar el mártir, vamos a insertar nuestro material. El material que en este caso es nuestro FR4 o nuestro PCB, es una placa de 2 capas. La parte que no es conductiva, que nosotros la llamamos dieléctrica, está hecha de fibra de vidrio. Y la parte conductora, que es donde pasa o va a funcionar el circuito, está hecha de una capa de cobre, ¿no? Obviamente, el dieléctrico o la fibra es mucho más espesor que la del cobre, ¿no? Se coloca como insertando estas franjas de color blanca, son cintas de doble contacto. ¿Por qué se utiliza la cinta de doble contacto? Porque es más fácil y también es desechable, ¿no? Entonces, no hay ningún inconveniente en utilizar este tipo. No conviene empernar o atornillar porque, en cierta forma, nos genera mucho más trabajo en poder fijar de esa forma el material. Mientras que con la cinta de doble contacto aceleramos y facilitamos este proceso de adherencia, ¿no? Entonces, en la imagen inferior derecha, ustedes notarán que he colocado
la placa de fibra de vidrio con el cobre hacia arriba y en la parte central. Listo. Ahora, en el bipanel, que es, dicho sea de paso, el uso del bipanel está ligado directamente con la conexión de la máquina. Yo no voy a poder utilizar el bipanel si es que no tengo una máquina. No se va a poder abrir. ¿Por qué? Porque el programa te va a decir, error, no hay ningún dispositivo encontrado, ¿no? Entonces, en el panel frontal del bipanel, como les había explicado, va a encontrar en la zona oscura un botón que dice Cut, ¿no? En este caso dice Cut, ¿no? De corte. Y en aquí les va a salir una pantalla donde vamos a agregar los archivos que hemos generado, que tienen extensión .rml, ¿no? Y acá vamos a poner primero, ¿qué es el proceso que vamos a hacer primero? El de fresado. Entonces, importamos el archivo de fresado. Luego de terminar el proceso de fresado, voy nuevamente a la pantalla, elimino ese archivo y importo o añado el archivo de corte. ¿Y cómo empezamos el trabajo? Haciéndole clic en la opción Output. Y este es un video del proceso de fresado del primer archivo. Ahí vemos, por ejemplo, cómo se ha insertado el PCB. Se ha adherido primero con cinta de doble contacto en la parte inferior y otra cinta masking tape en la parte de los costados, ¿no? Ok. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Para volverlo a compartir. Restablecerlo, por favor, ingeniero. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Está en aquí. Y creo que sí. Correcto, ingeniero. Listo. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, este es el proceso que vamos a empezar en el fresado. Entonces, este proceso va a demorar según la complejidad del archivo. En este caso, por ejemplo, si se han percatado, va a quedar de esta forma. Todas las partes que está de color medio, se nota claramente desgastadas, es el lugar o los caminos donde la punta de la fresa ha estado raspando, ¿no? Ha estado fresando. Y bueno, se tiene que limpiar. Y luego, cambiando la herramienta, aquí, así como muestro en la pantalla, se cambia con la fresa de corte, ¿no? La que es un poco más gruesa, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Haciéndole clic en la opción de View, desajustamos este tornillo, es el prisionero, cae la herramienta y colocamos la nueva fresa, ¿no? Es importante no darle nuevas coordenadas. ¿Por qué? Porque si le doy nuevas coordenadas o las guardo con nuevas coordenadas, no van a coincidir las dos capas, la capa de fresado ni la capa de corte. Ahí estoy guardando la altura para que empiece a penetrar y luego en el siguiente video ustedes van a mostrar, pueden apreciar cómo está cortando el contorno. Y este es el producto final. En la parte superior, por ejemplo, ven cómo ha quedado todo los desechos. Eso se puede sacar o extraer con una aspiradora para que no comprometa la máquina. Y luego despegar, ¿no? La placa y queda de la forma como muestra en la imagen inferior derecha, ¿no? Eso sería el producto final. Es una gran alegría contar con esta máquina en nuestro laboratorio porque es la que va a poder realizar este tipo de trabajos. Las otras máquinas no van a poder hacer
Esta es la bondad que tiene la mini fresadora, porque sus movimientos son bien precisos, no por el hecho que sea una máquina compacta o pequeña. La bondad que tiene, como les digo, es que sus movimientos son bien precisos, ¿no? Cómo va a fabricar esos caminitos, en este caso, para una aplicación de PCBs, ¿no? Estimados público, auditorio, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta, comentario, duda que tengan antes de pasar a la última máquina? Creo que estaba nuestro profesor que iba a tener una pregunta. Ahora lo puede hacer o tal vez lo escribió al chat. ¿Alguna pregunta? A ver cuántos tenemos en la sala. Son alrededor de 35 personas. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? Ok, vamos a continuar con la última máquina que es la cortadora láser. Ok, ¿me confirman si ven la pantalla, por favor? Por favor, maestros, ¿me confirman si es que estamos Correcto, viendo? ingeniero. Sí creo que está quedando claro, por eso no hay muchas Ya, consultas, ingeniero. Muchas perfecto, no gracias. hay problema, no hay problema. Listo. Vamos a continuar con nuestra máquina láser. Esta máquina láser es, en teoría, que tener un poquito más de paciencia para entenderlo, porque tiene muchos componentes que hay que entender cómo funciona. Esta máquina, también CNC, los movimientos son los mismos, solamente lo que va a cambiar es en la tecnología para poder obtener el producto. En este caso, lo va a hacer a través de un conjunto o un haz de luz de alta densidad que va a producir microincendios en un material que en consecuencia se van a poder cortar por alta temperatura o se van a quemar, ¿no? ¿Qué podemos utilizar? MDF, acrílico, cuero, espuma densa, algunos grabados en madera, etcétera, etcétera. Vamos a ver más adelante qué tipo de materiales vamos a utilizar, ¿no? Eh, un poco para entender cómo funciona esta máquina, es como en la diapositiva que les cuento o les muestro. Este cuenta con un tubo de CO2, es un tubo de vidrio, en la cual está contenida un gas tal que ser ofrecido a una alta tensión. Se va a producir esta emanación de luz, de haz de luz láser que no es visible al ojo humano. Ojo, no se puede ver, pero lo que no se puede ver no significa que no exista. Es tan alta esta densidad que a una distancia pequeña se puede dar esta aplicación que es el corte de materiales, ¿no? Entonces, ¿esta cómo funciona? Se somete el tubo láser, así como la imagen inferior, produce un conjunto de haz de luz y va a estar direccionada a este conjunto de haz de luz mediante espejos. Espejos que, por ejemplo, creo que está por esta parte de acá. Pasa por tres espejos, ¿no? El espejo A, que está en la parte posterior, después se refleja, pasa al espejo B, que está en la parte izquierda, luego se refleja al espejo C, que está encima del cabezal, y luego culmina el viaje en una lente de tipo convergente, tal que, así como aparece en la imagen superior, ese conjunto de luz, en teoría paralelos, al pasar por esta lente, va a converger en un punto común en la cual vamos a obtener la mayor potencia posible. ¿Cómo me voy a ayudar a que haga un buen corte? Con un sistema de bombeo de aire.
Aire, ¿por qué? Porque es importante porque cuenta oxígeno y el oxígeno nos ayuda para producir incendio. Entonces, este sistema de aire nos va a facilitar ese proceso. Fuera que después de aportar al microincendio en la superficie del material, este aire va a expulsar los desechos que se pueda generar, ¿no? ¿Qué, qué sistemas o qué subsistemas cuenta nuestra cortadora láser? Primero va a contar con un sistema óptico que les he comentado, que son espejos y lentes. El tema de movimiento, que son los motores paso a paso. El tema de la CNC. Forma visual, cuenta con una interfase para que el usuario pueda manipular la máquina, también desde la computadora a la laptop. Un sistema de extracción, que es un motor que extrae con sus paletas, extrae todos los gases que se van a producir durante el proceso y los va a evacuar hacia el exterior. Esto como parte de la seguridad y no afectar al usuario. Un enfriador. El tubo de láser cuenta con un serpentín en la parte externa. ¿Por qué? Porque cuando está funcionando, este va a generar calor. Entonces, este sistema de enfriador, básicamente lo que es un circuito cerrado donde esta bomba que está en la parte superior, es esta caja blanca que comúnmente en el mercado lo encontramos como chiller, va a poder hacer fluir líquido, en este caso comúnmente en nuestro laboratorio agua destilada, y esta agua destilada a temperatura ambiente va a poder enfriar al tubo, ¿no? Entonces, ¿por qué agua destilada? Porque es lo más común, no se necesita ninguna autorización especial para el uso de agua destilada, y aparte que va a ofrecer una protección al sistema para que no se creen algunas bacterias, mohos o otras sustancias que puedan estar dentro del tubo. Si es que yo utilizaría, por ejemplo, agua potable o agua de caño, ¿por qué no es conveniente? Porque a la larga el agua potable o agua de caño se solidifica, se sedimenta e inclusive aporta que generen mohos, algas, hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, nuestro sistema de aire B, que es justamente el motorcito que ven ahí en la pantalla, que es el que va a ofrecer un flujo de aire para que se pueda producir el microincendio. Algunos accesorios extra es esta placa de nido de abejas o panal de abeja, donde va a estar encima del material donde vamos a cortar. Es importante, maestros, que cuando nosotros hagamos el proceso de corte, lo hagamos en el punto focal de la lente que está en el último extremo del viaje de la luz láser, ¿no? Aquí en la imagen ven una plaquita acrílica, ¿no? Es nuestro pin de calibración. ¿Qué quiere decir? Que la altura del material con respecto acá al terminal donde sale el láser esté siempre con esa distancia. No antes ni no después. ¿Por qué? Porque el punto focal debe estar sobre el material. En cierta forma, no necesariamente. Va a depender de qué. Si yo hago procesos de corte, se recomienda que el punto focal esté en la mitad del espesor del material, así como la gráfica que está a la derecha, ¿no? Ahí dice, el punto focal está en la mitad por ejemplo, del acrílico, digámosle, del acrílico. Eso es para hacer corte. Pero para hacer grabados, ¿qué quiere decir? Darle una forma que no quiero que penetre todo el material, eso se llama el grabado. El punto focal debe estar en la superficie del material, porque yo sé que la potencia para el grabado yo no quiero que pase el material, solamente quiero que sea superficial, ¿no? Entonces, es necesario el uso de este pin de calibración para hacer ese trabajo. Listo, teniendo en cuenta esas recomendaciones, ahora vamos a aprender cómo funciona nuestra cortadora láser y vamos a hacer un pequeño ejemplo rápido, ¿no? Eh, Acá vemos unas imágenes de cómo es nuestra cortadora láser. Nuestro laboratorio de FabLab de Huancavelica cuenta con una cortadora láser, tiene un área de trabajo de 60 por 40,
centímetros, adecuado para el uso de prototipado, porque también hay cortadoras láser de mayor área de trabajo. Acá está una imagen, vemos una imagen de cómo está la máquina abierta. Ahí vemos claramente, por ejemplo, situado el cabezal, los servomotores, los que van a ser capaces del desplazamiento. Ahí vemos la parrilla, donde va a estar situado nuestro material. Puede haber dos tipos, en este caso como verticales o panal de abeja. Esta palanquita o esta manivela que ustedes ven es para setear la altura, ¿no? Lo que se mueve o se desplaza es la plataforma, más no el cabezal. Y bueno, acá elementos de reconocimiento. En la parte izquierda ustedes ven el enfriador, el que hace circular agua para enfriar el tubo de CO2 que está en la parte central. Y pues bueno, ahí ven una aplicación que se está cortando en acrílico, ¿no? Aquí es donde ustedes pueden ver cómo se están alineando los espejos para que el conjunto o el haz de luz láser viaje por estos espejos. Esa luz roja que ustedes ven no es la luz láser, es un LED ahí que está haciendo como referencial, porque el que ocasiona el corte no se puede ver, no lo podemos ver con el ojo humano. Entonces ahí se hace un proceso de alineación, ahí se dan cuenta que ven unas perillitas para darle variaciones en los ángulos, ¿no? Y tiene que llegar en lo posible en la parte central, ¿no? Ahí vemos. Este es el espejo B, por ejemplo, el que está en la imagen izquierda. Ahí ven la luz roja, está en la mitad. Yo le he puesto una cinta masking tape para que se pueda ver fácilmente. Y en la imagen de la derecha, ustedes ven, por ejemplo, el espejo C, antes de llegar a la lente que está situada en el tubo rojo, ¿no? Es la que ya lleva el haz de luz convergidos en un punto en común, que es el punto focal. Uso del software CNC Láser. Vamos a aprender rápidamente cómo utilizamos el software láser antes de ver el proceso de corte, ¿ok? Para eso, podemos utilizar este software, es de uso libre, lo pueden buscar en internet fácilmente como el RDWorks, o en su defecto es la misma plataforma, el que usamos en el Fab Lab de Huancavelica es el famoso CNC Láser, ¿no? El cual yo voy a ingresar en estos momentos y vamos a hacer un proyecto rápido, ¿no? Ingresando al CNC Láser. Ahora en pantalla ustedes están viendo la plataforma de trabajo del programa, del software, ¿no? Entonces, eh, una cosa bien práctica que ustedes van a saber es que acá pueden diseñar, pueden hacer diseños simples, pero si ustedes dominan algún otro software o programa de diseño 2D, ya sea el AutoCAD o el CorelDRAW, lo pueden exportar, mejor dicho, importar en este programa, ¿no? O también podemos hacer trabajos sencillos. Por ejemplo, yo voy a importar un archivo con extensión .dxf. También puedo importar extensiones JPG, .bmp, entre otros formatos conocidos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para importar un archivo? Simple, me voy a la parte de File, Importar, y voy a importar varios diseños, ¿no? Por ejemplo, acá tengo en archivos .dxf varios proyectos, por ejemplo, para armar una caja de botellas, un mango, un cuchillo, algunos elementos artesanales para hacer cortes, por ejemplo, de cartulina, MDF, acrílico, escudos, puedo hacer grabados en madera, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo voy a utilizar estas formas de flores, por ejemplo. Y le voy a dar OK. Entonces, voy a eliminar esta parte y me voy a quedar con esta flor de acá.
Espero que se esté visualizando en esta parte. Perfecto. Entonces, automáticamente en el programa yo voy a poder identificar dos cosas. Uno corte y otro grabado. Por defecto, yo voy a seleccionar todo lo que quiero que sea corte y le voy a asignar un color que esté en la barra inferior. Por ejemplo, le voy a denominar de color negro y se va a generar una capa que se puede ver en la parte derecha. Entonces, hay dos cosas importantes que debemos saber. Potencia de corte y velocidad de corte. Fuera de la caracterización que le estamos dando, si vamos a hacer corte o vamos a hacer el grabado. En este caso, vamos a crear primero las capas y después vamos a explicar cómo configuramos. Yo quiero que el contorno de la flor sea un corte. Le voy a llamar de color negro, en este caso está como cut, ¿no? Y los pétalos voy a identificarlos como grabado. Y los estoy seleccionando cada pétalo presionando la flechita Shift y haciéndole clic uno por uno. Ahora, seleccionando los pétalos, le voy a colocar un color, por ejemplo, el color medio naranja, por ejemplo. Y automáticamente en la parte derecha se va a crear una nueva capa, ¿no? Entonces, ahora voy a configurar. Quiero que el corte, el que es el borde, lo voy a hacer en acrílico, lo voy a hacer en AAA, en MDF. La potencia de corte va a determinarse según el material. ¿Cómo configuro? Haciéndole doble clic en la capa. Y en esta ventana yo debo seleccionar el modo de proceso. En este caso es corte. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, acrílico, pongamos en el ejemplo que vamos a usar acrílico, por lo general está en un 95% en ambos lados, no entra tanto en detalle, y una velocidad de corte de 20 milímetros por segundo. Posteriormente en una diapositiva les voy a presentar un cuadro, más o menos para calcular de forma referencial qué potencia y qué velocidad para cada material que vamos a tener, ¿no? Y le vamos a dejar en 20 milímetros por segundo. Y a la capa que vamos a hacer el labrado, el marcado, le vamos a darle clic y en Processing Mode o el modo que vamos a trabajarlo va a ser de tipo Scan. Y por ejemplo, para un proceso en acrílico digamos, de un diseño para hacer un labrado, está por lo general en un 50%, ¿no? Y a una velocidad de 100 milímetros por segundo. Entonces, esos valores y la forma de verlo se nota en esta pantalla, ¿no? Aparece el color de la capa, aparece el modo, en este caso, por ejemplo, espero que se esté notando, el de color negro es en modo corte y el que está en modo, digamos, grabado está en modo scan. ¿A qué velocidad? El corte a 20 y el de fresado, perdón, el de labrado está en 100. ¿Y a qué potencia? El de corte está a 95% de potencia y el de grabado en 50%. Todo el proceso de Ingeniero Joel, no tenemos retorno, por favor, no se le escucha.
Hola. Ahora sí, ¿me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, se escucha, por favor. ¿Y se puede ver la pantalla? Sí se Sí se observa. observa, ingeniero. Perfecto, perfecto. Ya estamos acabando. No se preocupen, no se me duerman, por favor. Luego de haber configurado este pequeño ejemplo, puedo darle la opción de una simulación. Eso lo vamos a poder realizar o ver en esta parte, en la parte superior que dice Preview, ¿no? Entonces nos va a aparecer una pantalla de color negra y vamos a ver cómo se va a realizar el proceso de corte y grabado, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la flor, espero que se note en la pantalla, pero la parte del borde es una línea bien definida, ¿no? Y la parte del grabado está como tipo coloreado, pero en realidad son bastantes líneas que están juntas, que nos dan el efecto de como si estuviera pintado, ¿no? Esta es una forma de previsualización. Por ejemplo, vamos a hacer un grabado y un corte, ¿no? ¿Cuánto tiempo me demora? Aproximadamente, acá me dice unos 42 minutos, ¿no? ¿Esto por qué? Perdón, 1 hora y 24. ¿Por qué? Porque mi diseño aproximadamente está midiendo unos 35 centímetros de lado, ¿no? Es relativamente grande, ¿no? Si yo lo hago más pequeño, mucho más pequeño, por ejemplo, vamos a ver, nos va a dar en un par de minutos, ¿no? Por ejemplo, aquí le doy previsualización, lo he hecho más pequeño y, por ejemplo, esta pequeña florcita lo va a realizar en 1 minuto con 40 segundos. Y luego, lo único que hago es mandar a cortar presionando Start. Ya para culminar, vamos a ver algunos videos de cuál es el proceso de corte. Y es de esta forma, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos haciendo un corte de un rectángulo. En este caso estamos cortando un acrílico de aproximadamente 6 milímetros de espesor. Acá, por ejemplo, estamos cortando un MDF. Tenemos que jugar siempre entre potencia y velocidad de corte, ¿no? Ahí vemos otro ejemplo en acrílico y otro en MDF. Se pueden hacer también grabados en vidrio, en cuero, en madera, ¿no? En este caso, para el vidrio, estamos haciendo un grabado que si lo vemos ahí con una lupa o un microscopio, lo que está haciendo básicamente el láser es hacerle microfracturas, ¿no? En el vidrio. Y bueno, acá estamos haciendo un corte. ¿Se dan cuenta cómo se genera también el humo propio de estar haciendo una combustión? Entonces, todos esos gases se están extrayendo con, valga la redundancia, con un extractor de aire que evacúa todos esos gases al exterior, ¿no? Y bueno, acá hay otros trabajos que hemos estado haciendo con los profesores, por ejemplo, de Wando, en la cual han hecho una caja para poder albergar a un cuisito para que le puedan darle una inyección y no poder estresar o maltratar a un cuy, ¿no? Y acá hay otro video del uso. El panel de control es bastante sencillo de utilizar, ¿no? Botones de acceso rápido y otras aplicaciones más fáciles, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos haciendo el corte, el proyectito que hemos generado hace unos minutos, ¿no?
estamos labrando primero, mejor dicho, grabando con baja potencia, alta velocidad, y luego el proceso de corte, ¿no? Buena potencia y baja velocidad. Acá les presento un cuadro con algunas velocidades típicas. Por ejemplo, está el acrílico, el MDF, madera, PVC, papel, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunas velocidades recomendadas según el espesor, ¿no? Y es justamente los que les comentaba, ¿no? Acá está el haz de luz láser, converge en un punto y gracias a la ayuda de la bomba de aire se produce este microincendio y a la vez el material está expulsado, lo que va generando, ¿no? Bueno, estimados público, compañeros, maestros, hasta acá alguna pregunta y creo que ya entramos a la ronda de preguntas, consultas, comentarios. De antemano, muchísimas gracias por la atención prestada. Eh, Estoy acá para poder responder sus preguntas, consultas, comentarios. Con esto hemos terminado la exposición de hoy. Maestro Ronald, si hay alguna ronda de preguntas, comentarios, etcétera. Sí, ingeniero, muchas gracias. Maestro Mario, si ya tuviera el banco de preguntas, por favor, para iniciar ya con la ronda de preguntas. Gracias. Y ingeniero, de todas maneras, aquí tenemos algunas consultas de algunos participantes que manifiestan cuál es más rentable, preguntan, ¿no? ¿Cuál es más rentable en el tiempo, la cortadora láser o la fresadora para este tipo de trabajos en alto y bajo relieve? Ingeniero, muchas gracias. Eh, Rentable se refiere voy a poner el caso, rentable en tema de costos y rentable en tiempo, digamos, ¿ya? Correcto, correcto. Eh, en tema de lo económico, están igual. Una cortadora láser o una fresadora están a la par. Pero se han dado cuenta que tienen diferente aplicación. Una hace mediante proceso de raspado, o sea, de contacto directo, una herramienta al material, y el otro caso de la cortadora láser es mediante la producción de un incendio. Entonces son dos técnicas diferentes y por ende diferente finalidad. Yo recomendaría para empezar con una actividad, digamos, de fabricación, utilicen la láser porque es más rápida para sacar resultados y aprender de forma más rápida y, y los dos van a estar básicamente relacionados al diseño 2D, ¿no? En cuanto a la rentabilidad del tiempo, los dos son rentables en el tiempo. El tubo láser que contiene CO2 es como un tubo fluorescente de luz, o sea, tiene un tiempo estimado de vida útil. Con el tiempo y con los cortes va disminuyendo el tiempo de vida útil. En promedio, en un uso normal en el laboratorio, un tubo de rayo láser, lo más probable es que lo quebremos antes de acabar el efecto del gas. Así que por esa parte ni nos preocupemos. Y por parte de la fresadora, mini fresadora, es inevitable que vamos a gastar, utilizar, malograr, digámosle así, las fresas, que es lo normal, ¿no? Se van a quebrar, gastar, romper fresas siempre en nuestro trabajo, ¿no? Sí, espero que responda la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Economista Mario, ¿tendrá alguna consulta, por favor? A ver, agradeciendo al ponente de su brillante exposición, valga la redundancia. Eh, sí, está viendo, haciendo un pequeño análisis, a ver, para qué cantidad de uso de los
de las máquinas, ¿qué cantidad, no, de impresión se puede desarrollar con esos materiales en cantidad? Ah, ok, perfecto. En cuanto a la masificación y producción, digamos, de las máquinas, la cortadora de vinil es casi semi-industrial. Sí va a tener un buen performance si queremos sacar en serie. La cortadora láser sí también, pero no en volúmenes grandes. Si digamos yo quiero hacer una actividad del instituto en que todos tengan una medalla, puedo hacer algunos trabajos en acrílico, fácilmente puedo estar sacando, no sé, casi 100 unidades de un dispositivo pequeño, etcétera, ¿no? En cuanto a la ruteadora de mesa, no, porque es más para prototipados. Hay otras fresadoras de escritorio más grandes que están dedicados para uso industrial, pero son de muchísimo más tamaño y más potencia, cosa que se escapa un poco de la metodología FabLab, ¿no? Que en realidad lo que es FabLab es que no necesitamos ser especialistas para usar una máquina determinada. Entonces, mientras las máquinas son más robustas, tengan mayor área, más potencia, son más especializadas. Pero una máquina más pequeña, fácil de entender, de poco volumen, es más fácil para hacer prototipados, ¿no? Para hacer trabajos o modelos únicos, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va la respuesta, ¿no? Gracias por la pregunta. Bien, la siguiente pregunta de parte de algunos que han estado presentes, ingeniero, es que ya una vez que tengamos los materiales, las herramientas, ¿habrá algún tipo de innovación en estos productos a corto Sí, tiempo o que nos van a permitir la masificación de todas maneras o va a pasar todavía un tiempo para que pueda emplearse? sí. El objetivo del Fab Lab es primero sacar o materializar los proyectos a nivel de prototipado. O sea, tener ya al menos un primer entregable de un proyecto que podamos ver que sea funcional. Y eso me va a permitir el Fab Lab. Con estas máquinas me van a poder concretizar, materializar un proyecto pequeño y luego de que ya lo tengamos y pasemos por una evaluación, van a haber cosas que siempre vamos a tener que mejorar. Y hasta eso es un proceso, digamos, corto, el tema de prototipado. Luego de probar este producto, ya sea una solución, un dispositivo, un invento, no sé, una artesanía o lo que fuese, ya recién podemos recién pensar en masificar, ver alternativas, por ejemplo, en otras técnicas masificadas, ¿no? Como inyección de plástico o ruteados de madera, o ya mandar a fabricar placas electrónicas en cantidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el objetivo principal es, me va a poder permitir fabricar prototipos. Primero empecemos por los prototipos. Luego que ya tengamos mayor confianza, mayor campo de visión de una solución que hemos propuesto, ya recién pensemos en masificar, ¿no? Y eso es justamente una consecuencia del FAPLA después, ¿no? En que ya económicamente es viable un proyecto cuando ya lo puedo vender, ¿no? Caso, por ejemplo, los moldes, digamos, de queso. Primero hago mi prototipo, funciona, está bien mi eslogan, funciona, y ya después pienso en sacar masificados, ¿no? Eso sería mi opinión. Muy bien. Y en el aspecto laboral, todos se van a inclinar a tener que aprender de todo el manejo del Fab Lab. Sí, sí, ¿por qué? Porque, o sea, no necesariamente pensemos que carreras relacionadas al Fab Lab pueden ser los que pueden producir proyectos. No, de toda área. No tanto al tema productivo comercial, sino, por ejemplo, al sector educativo. Maestros, por ejemplo, de enfermería, ciencias médicas, veterinarias o técnica,
producen sus, por ejemplo, maquetas para el estudio o para fines educativos. Imprimen prototipos de huesos, esqueletos, órganos, algún tipo de maquetas para que de forma didáctica les puedan servir estos materiales en su enseñanza. Inclusive últimamente estaba de moda crear un prototipo en 3D del COVID-19, ¿no? Ya salían modelos y todos explicaban de forma real qué es, cómo es, ¿no? Entonces, más por ese tema, no necesito ser del área para aprender el Fab Lab. Lo que sí recomiendo es a los años venideros, la tecnología ya se ha impregnado a raíz de tener la necesidad de utilizar una computadora, saber siempre un poco de diseño digital, diseño 2D, 3D, así como cuando nosotros aprendemos a utilizar nuestro paquete ideofemática, ¿no? Hacer cuadros de Excel, redactar documentos, etcétera, etcétera. También ahora va a ser necesario el uso del diseño 2D, diseño gráfico, diseño 3D, y eso a la larga se va a hacer un requisito, ¿no? O sea, sí o sí tenemos que aprenderlo. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, maestro Ronald. Bien, muchas gracias, economista Mario Caballero. Agradecemos infinitamente al ingeniero Lavilla Álvarez por tan magnífica disertación y tan sustancial aporte a la institución y a todos los participantes. Quedamos muy en deuda con usted, estimado ingeniero, y de todas maneras, a manera de reconocimiento, a nombre de nuestro estimado señor director, que creo está con muchas labores, hemos estado en coordinaciones, sin embargo, hay mucho por hacer también por la institución. Sin embargo, le hacemos presente este acto resolutivo por su abnegada labor en este taller macroregional. Como bien dicta en el artículo primero, se reconoce, felicita y agradece al ingeniero Joel Justo Lavilla Álvarez por su colaboración como ponente en el taller macroregional Inducción a Laboratorios de Fabricación Digital, Licenciamiento y Acreditación, Gestión Empresarial, Investigación Aplicada e Innovación Tecnológica y Pedagogía Emocional en Educación Superior. Bien, ingeniero Justo Lavilla, quedamos eternamente agradecidos y esperamos contar siempre con su apoyo en las actividades de fabricación digital. Si tuviera algo que acotar, estimado ingeniero Justo. Sí, bueno, mis palabras finales, agradecer a toda la comitiva, la organización de este magnífico evento. Muchas gracias por haber contado al menos con mi persona. Estoy abierto para cualquier otro apoyo y más que todo quiero que me pregunten sobre el Fab Lab. Ya cuentan en el instituto ya con un laboratorio. Espero ver proyectos de todo tipo de carreras, especialidades y gustosos en poder apoyarlos a ustedes. Tal vez la tecnología nos permite ahora colaborar de forma virtual. Estoy totalmente a vuestra disposición. Muchísimas gracias al señor director, quien lo conocí personalmente. Gracias por todo el apoyo. A mis docentes, a mis profesores que estuvimos en la capacitación del Fab Lab hace un par de meses. Muchísimas gracias. Desearles éxitos. Salud a todos y pues sigamos capacitándonos en el bien de la ciencia y en aspecto académico, ¿no? Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y las palmas respectivas todos a nuestro abnegado ponente, ingeniero Justo Lavilla. Bien, muy bien, agradecidos todos infinitamente. Vamos a también tomar en cuenta, por favor, que el día viernes tenemos otra magnífica participación, el viernes 21 de octubre, sobre gestión motivacional de recursos humanos, a cargo del expositor Magíster Anderson César Almonacid.
Y a posterior, el día lunes, también tenemos el 24 de octubre, curso de capacitación sobre licenciamiento en educación superior universitario, con el expositor, doctor Juan Antonio Picoy González. No se olviden, estimados participantes, la entrada es a partir de las 2:30. Van a disculpar aquí el programa, siempre hay algunos inconvenientes en redacción. Bien, por mi parte sería eso todo. Muchas gracias al ingeniero Justo Lavilla y a todos los directivos y participantes de la comunidad educativa y externos. Maestro Mario, si tuviera algo que acotar, por mi parte, muchas gracias. Eso sería todo. Muy bien, maestro Ronald. Solamente para agradecer al ingeniero Justo Lavilla por sus brillante exposición, y yo creo que en alguna otra oportunidad estaremos solicitándole a fin de que nos pueda pues apoyar en cuanto a los proyectos, ¿no?, de innovación se pueda tener. Aquí invitarles también al público presente que el día viernes también continúa nuestro taller de macro regional. Muchísimas gracias con todos y muy buenas tardes. Adelante, maestro Ronald. Eso sería todo. Muchas gracias a toda la comitiva y a los participantes. Gracias.